Gracias. Bueno, estamos con el decano del Colegio de Economistas. Nombre, por favor. José Luis Medina. Bien, el día de ayer se ha dado una información importante en cuanto al tema de economía. El crecimiento del PBI a nivel nacional es más o menos del 3%. ¿Cómo se visora el tema de Cajamarca en cuanto al tema de ese crecimiento económico que para el gobierno es positivo, ¿no? Pero para la realidad de la que estamos viviendo, vivimos en un país de extrema pobreza y Cajamarca es la primera región en pobreza? La economía del país ha tenido una recesión en el año 2023. Ha crecido y es negativo. Y en el caso de Cajamarca también ha sido negativo, creo que 0.5%. Es decir, no hemos crecido, hemos retrocedido. Y eso tiene un impacto importante en las condiciones de vida de nuestra población, porque si no hay mayor crecimiento, no tenemos mayores impuestos, no tenemos mayores presupuestos públicos y por lo tanto no tenemos más inversiones públicas, en teoría. Pero tampoco es que si no crece es porque no hubo mayor producción y si no hubo mayor producción es porque no hubo mayor empleo. Y esa situación en realidad genera un círculo vicioso que al final estanca a Cajamarca. Y el caso de la economía de Cajamarca, a nivel nacional, la estructura de cuánto representa el PBI nacional de Cajamarca, estamos hablando de casi el 3%, 2.6% de todo el PBI, de lo que produce el país, Cajamarca lo representa. Y en realidad es muy poco. ¿Por qué? Porque tenemos grandes empresas también, no solo del sector minero, sino también agroindustria en el norte. Y tenemos un sector muy importante, potencial en el tema de turismo, agropecuario, forestal, acuícola en nuestra región. Tenemos todas esas condiciones para duplicar nuestro PBI. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestros productos o nuestros sectores son de bajo contenido tecnológico, incorporan poca innovación, tecnología, su productividad es muy baja a nivel nacional. Es una de las más bajas a nivel del país. ¿Qué nos falta? Tecnificar, darle mejores condiciones. ¿Para qué? Para que esos productos tengan valor agregado y incrementar el valor de nuestra economía. Eso que no es una limitación. Pero ¿cómo que tenemos que hacerlo? A través de la promoción de la inversión privada. Y obviamente el sector público acompaña para generar esas condiciones. Justamente la inversión privada en Cajamarca es uno de los factores importantes para este fortalecimiento. Sin embargo, muchas comunidades no entienden el interés que tienen, por ejemplo, las empresas mineras en fortalecer desarrollo agrícola, ganadero, industrial. ¿Hay un estancamiento o es un problema? ¿Hay un estancamiento de la sociedad civil o es un estancamiento de las mismas empresas que no entienden el concepto de ruralidad? Yo creo que ambos. En primer lugar, la población no tiene las condiciones, las capacidades para poder dar ese salto y incrementar la productividad en sus diferentes actividades productivas. No lo tienen. Mucha gente, me ejemplo, del 44.5% no, está en situación pobre. Eso quiere decir que para no tener ni siquiera la capacidad de cubrir una canasta básica, quiere decir que no tienen empleo, no tienen condiciones, no tienen educación, no tienen formación. ¿Qué necesitamos? Formarlos. Pero es difícil formar a una persona adulta de 40, 50 años y que se vuelva productiva. Ya no. ¿Qué tenemos que trabajar? Con la gente joven, con los niños, los jóvenes, los adolescentes. Si a ellos le das educación, lo das procesos más de capacitación, de formación profesional, definitivamente esa gente nunca va a ser pobre, porque ya va a cambiar. Si logran ser profesionales, ¿ustedes creen que los profesionales acá en Cajamarca están en la situación de pobreza? Ninguno, casi estoy seguro que ninguno. La gente que está en pobre es que no tiene educación, no tiene capacidades, no tiene condiciones propias. Entonces, eso nos dice que hay que guiar dos tipos de políticas. Por un lado, políticas de acompañamiento a la gente que ya no puede mejorar sus condiciones de capacidades, que es la gente adulta, ¿no? Que ahí acompañamos con programas sociales, etcétera. Pero por otro lado, tenemos que invertir fuertemente en capacidades para gente joven, adultos, los niños, etcétera. Entonces, eso es muy importante, pero eso no va a verse el cambio de hoy de la noche a la mañana, sino luego. Pero no hay condiciones, la inversión pública, por ejemplo, en nuestro país y en nuestra región, en condiciones de capacidades, en temas intangibles, en inversión intangible, no lo hacen. Mayormente está en condiciones físicas, infraestructura, carreteras, hospitales, eso, pero no en capacidades. Entonces es una limitación importante. Y por otro lado, el sector empresarial, sobre todo grande, quizá peca un poco con la condición propia del territorio. No le entiende mucho cómo es la dinámica. Por lo tanto, necesitamos más involucrar profesionales, programas de capacitación, de inducción y de preparación y temas más social y económico
con gente de aquí, pero especialistas que conozcan el territorio. Eso es muy importante también, que conozca el territorio y de esa manera generar la confianza también para promover este tipo de Que no iniciativas. sean profesionales de escritorio. Efectivamente, de campo, de experiencia, con visión, con perspectiva, pero que se involucren y que conozcan las cuestiones culturales, sociales, antropológicas del territorio. Aquí la gente, la formación, ¿cómo se da? Se forman profesionales, viene de la Católica, Límica o incluso de la misma Nacional de Cajamarca, pero ¿qué conocen? Muchas veces no tienen nada, solo teoría. Necesitamos aplicar, necesitamos gente que se ensucie los zapatos y que conozca la realidad. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestra región y en el país también. Ok, gracias. Muchas gracias.